Buen día a todos. Un gusto poder saludarles. Sean todos bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 9 con el tema Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase del día de hoy es estudiar el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, conocer su clasificación y conocer el trámite para su suscripción. Estaremos utilizando principalmente el Código de Trabajo para que ustedes puedan tenerlo disponible. Iniciamos, recordamos la semana anterior, estábamos estudiando, la conferencia pasada, estudiábamos el tema de las formas de normación colectiva. La semana anterior dimos inicio al estudio del tema de las formas de normación colectiva. Hoy estaremos estudiando la segunda forma de normación colectiva, que es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. En el artículo 49 del Código de Trabajo encontramos la definición de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Por favor, ubíquense en ese artículo y hagan la anotación correspondiente con el título, ¿verdad? Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. En ese artículo 49 encontramos los sujetos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y también podemos encontrar el objeto o el objetivo del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. ¿Qué es lo que indica el artículo 49 del Código de Trabajo? El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos. Ahí están los sujetos del contrato colectivo de condiciones de trabajo. Característica especial de ese contrato es que debe de ser suscrito por trabajadores sindicalizados, un sindicato, uno o varios sindicatos de trabajadores, con uno o varios patronos no sindicalizados o con uno o varios patronos sindicalizados. ¿Cuál es el objetivo del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo? Seguimos con la lectura. Con el objeto de, ese es el objetivo, reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse y las demás materias relativas a este. Ese es el objetivo. Entonces, hagan la anotación ahí en su artículo, los sujetos y el objeto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y a la vez la definición del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. El origen del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo se remonta al siglo XIX, al nacer las asociaciones profesionales, o sea, los sindicatos. En Inglaterra, Francia y Estados Unidos no existía esa clase de pactos colectivos de condiciones de trabajo, sino que existía un tipo de contrato colectivo de trabajo. Siguiendo esa corriente de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, es que algunos países latinoamericanos conocen lo que nosotros acá en Guatemala conocemos como Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. En otros países lo conocen con el nombre de contrato colectivo, ¿verdad? Están cambiadas los conceptos de esas instituciones del derecho colectivo de trabajo. Un ejemplo es el caso de México, ¿verdad? Que para ellos lo que nosotros conocemos como Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para ellos es un contrato colectivo de trabajo. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo es resultado de la negociación colectiva. Igual que el contrato colectivo de trabajo
es resultado de la negociación colectiva, proceso de negociación entre trabajadores sindicalizados con el patrono o con el sindicato de patronos. ¿En dónde se encuentra regulado el pacto colectivo de condiciones de trabajo? Se ubican en su código de trabajo, está regulado del artículo 49 al 56. En la Constitución está regulado en el artículo 106. Además, hay un acuerdo gubernativo que regula este tema, el acuerdo gubernativo 221-94, que contiene el reglamento para el trámite de negociación, homologación y renuncia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo de empresa o centro de producción determinado. Además, el convenio 154 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, relativo a la negociación colectiva. Entonces, esos serían los principales artículos, la principal legislación que regula el tema de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Tomen nota de esos artículos, los vamos a estar tratando en el transcurso de la conferencia, ¿verdad? Pero es importante que ustedes tengan su anotación correspondiente. Hagan esa anotación en el artículo 49 del Código de Trabajo, ver artículo 106 de la Constitución, el Acuerdo Gubernativo 221-94, Acuerdo 154 de la OIT también. Seguimos. ¿Cuál es la importancia de la suscripción de los pactos colectivos de condiciones de trabajo? ¿Por qué son importantes esos pactos? Porque a través de él se iguala la posición de los trabajadores y del empresario. ¿Cómo se iguala? A través de la negociación, ¿verdad? En el proceso de negociación del pacto se da una igualdad de condiciones para la negociación del mismo. También es importante porque es un derecho democrático, porque se basa en la igualdad y en el respeto al trabajador. También es importante porque a través de estos pactos colectivos de condiciones de trabajo se mejoran de manera efectiva y real las condiciones de trabajo de los obreros, de los trabajadores, y se da la dignificación del trabajo. Al mejorar las condiciones de trabajo, mejorar el ingreso, los ingresos que perciben los trabajadores, se da mejoramiento de sus condiciones de vida. Se da una dignificación del trabajo. Características del pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Por qué se caracteriza? Porque el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional. A sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Fundamento de esta característica, artículo 49 del Código de Trabajo, ahí indica que el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional. ¿Por qué tiene carácter de ley profesional? Porque a sus normas deben de adaptarse todos los contratos individuales o colectivos que existan en ese momento en el lugar o centro de trabajo o que en el futuro se suscriban en dichas empresas, industrias o regiones que afecte el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Además, ¿por qué se considera el pacto colectivo de condiciones de trabajo una ley profesional? Porque la ley es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad humana. Esas leyes, ese conjunto de normas jurídicas se caracterizan porque tienen carácter general, tienen carácter obligatorio, son coercibles y son abstractas.
Por lo tanto, al dársele al pacto colectivo de condiciones de trabajo el carácter de ley profesional, también lleva implícitas estas características de la ley. Es general, o sea, se va dirigido a todo el grupo de trabajadores de ese lugar o centro de trabajo. Es obligatoria su aplicación. Se puede imponer su cumplimiento de manera coercitiva y son abstractas, o sea, que van dirigidas a todos los trabajadores y no a determinada persona en específico. También se caracteriza porque es una obligación patronal impuesta por la ley, según el artículo 51 del Código de Trabajo. Porque es una obligación, aquí cabe aclararles que es una obligación para el patrono negociar con los trabajadores, con el sindicato de trabajadores, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es esa obligación que tiene de negociarlo, pero les aclaro que no es obligación que el patrono suscriba o acepte firmar ese pacto colectivo de condiciones de trabajo si no está de acuerdo. Entonces, la obligación recae únicamente para negociar. Al ser requerido por los trabajadores, obligatoriamente el patrono debe de negociar con ellos. Eso es lo que indica el artículo 51 del Código de Trabajo. Otra característica es que tiene vigencia automática. El pacto empieza a regir en cualquier momento posterior a su recibo con el Ministerio de Trabajo, según el artículo 52 del Código de Trabajo. También la vigencia automática se refiere a que al suscribirse ese contrato, tiene vigencia automática para todos los trabajadores. De manera automática es aplicable a todos los trabajadores de esa empresa o de esa región o esa industria que afecta el pacto colectivo de condiciones de trabajo. No se requiere de otra actividad, ¿verdad? Para que sea de aplicación automática para los trabajadores. Otra característica es que se extiende a todos los trabajadores de la negociación. Es, por lo tanto, un pacto de empresa. Característica su inderogabilidad o vigencia incondicionada según el artículo 53 literal B y artículo 55 del Código de Trabajo. No se puede derogar ese pacto mientras no termine el plazo de su vigencia establecido en el propio pacto. Tal es el caso de, por ejemplo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa, y que la propia ley le fija un plazo de vigencia, puedes ir desde 1 a 3 años. Durante ese plazo es inderogable, ¿verdad? Otra de las características es que solo puede celebrarse entre uno o más sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, según artículo 49 del Código de Trabajo. El propio artículo 49 del Código de Trabajo nos indica que tienen que ser sindicatos de trabajadores quienes lo suscriban en representación de los trabajadores. Acá no se permiten grupos coaligados o coaliciones de trabajadores. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene fuerza de ley. ¿A qué se refiere? Lo que les indicaba anteriormente, que tiene fuerza de ley porque es de carácter general, obligatorio, coercible y abstracción. Tiene esas características, esa fuerza de ley para las partes que lo suscribieron. Además, tiene fuerza de ley para las personas que en el momento en que entra en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a que se refiera el pacto colectivo de condiciones de trabajo. En todo aquello que
les resulte beneficioso para los trabajadores, aunque estos trabajadores no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que celebraron ese pacto. Acá esto es para que se aplique el principio de igualdad a los trabajadores, ¿verdad? No se puede hacer diferencia entre trabajadores por el hecho de que ellos pertenezcan a otro sindicato que no suscribió ese pacto. También tiene fuerza de ley para los que concierten en lo futuro, para quienes sean contratados en el futuro, ya sea de manera individual o colectiva, dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto. El concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en ese pacto, porque tiene fuerza de ley, entonces se debe de aplicar aún a aquellos que en el futuro contraten con la empresa. El fundamento, artículo 50 del Código de Trabajo, ahí hagan la anotación. Formas en que el pacto puede adquirir vida jurídica. Puede ser de manera voluntaria o de manera forzosa. De manera voluntaria, por medio de la negociación y discusión en la vía directa. Las partes acuerdan negociar la suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Artículo 51 del Código de Trabajo. Y de manera forzosa es cuando lo hacen por imposición de la autoridad judicial. En el caso de que el empleador, el patrono, se haya negado a negociar y a discutir en la vía directa el proyecto de pacto que le hayan presentado a los trabajadores. Acá sí se recuerdan que les indicaba que el patrón no tiene la obligación de negociar. En el caso de que él se niegue a negociar, entonces el juez le va a imponer forzosamente que haga la negociación del pacto con los trabajadores sindicalizados. Clasificación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. El pacto colectivo en doctrina se le denomina pacto colectivo ordinario. En el Código de Trabajo se le denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa determinada o de empresa. Está regulado en el artículo 50 y 51 del Código de Trabajo. Y otra de las clases es el pacto colectivo obligatorio o contra ley, ese nombre es doctrinario. En el Código de Trabajo se le denomina pacto colectivo de industria, de actividad económica o región determinada, y está regulada en el artículo 54 del Código de Trabajo. Hagan su anotación en esos dos artículos 50, 51 del Código de Trabajo y artículo 54. Pacto colectivo de empresa, artículo 50 del Código de Trabajo, es aquel que rige en empresas determinadas y fundamentalmente sus efectos se extienden únicamente a los trabajadores de la empresa donde se celebró ese pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por eso se le denomina pacto colectivo de empresa. Sus efectos se limitan a la empresa donde se suscribió dicho pacto. Pactos colectivos de industria es la otra clase de pacto. Este es el pacto que rige para todas las empresas de una rama determinada de la industria o que rige para todas las empresas de una actividad económica o de una región del país, aplicable a todos los trabajadores que laboren en dichas industrias, en dichas actividades económicas o en dichas regiones del país. Regulación, artículo 54 del Código de Trabajo. Continuamos.
¿Cuál es el trámite para suscribir los pactos colectivos de empresa o de industria? Estos pactos, la primera etapa para lograr suscribirlos se da a través de un proceso de negociación. Pero para ello, primero los trabajadores deben de elaborar un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo para posteriormente presentárselo al patrono para su discusión. Ese proyecto debe reunir o contener, de llevar contenido legal, o sea, normas que establece el Código de Trabajo y otras leyes en materia laboral que regulan las relaciones de trabajo. También debe llevar normas de contenido económico-social. Debe reunirse las formalidades establecidas en el Código de Trabajo para elaborar el proyecto. Además, se debe hacer la designación de delegados para que representen al sindicato en la discusión o la negociación del pacto colectivo de trabajo, ya sea de empresa o de industria determinada. Al elaborarse ese proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, se debe de trasladar el proyecto para su discusión con el patrón. Ese traslado se hace a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de agotar la vía directa, la negociación en la vía directa con la parte patronal. Se da un plazo de 30 días para que se dé la negociación en la vía directa, según artículos 51 y 377 del Código de Trabajo para los trabajadores del sector privado. Y para los trabajadores del sector público, está regulado en el artículo 4 de la Ley de Sindicalización y Huelga para trabajadores del Estado. Al trasladarse el proyecto al patrono para su discusión, se va a hacer la negociación extrajudicialmente con la sola intervención de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Y en caso de que no sea fructífero, no sea posible la negociación en la vía extrajudicial, entonces se acude a la vía judicial. Cuando ha fracasado el arreglo directo o la vía directa con el patrono, o cuando el patrono se ha negado a negociar con los trabajadores el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces los trabajadores se ven obligados a acudir a la vía judicial. Supongamos que la negociación fue fructífera, llegaron a un acuerdo con el patrono dentro del plazo de los 30 días de negociación y suscribieron el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces acá vamos a ver cómo se hace la suscripción, cuál es el requisito, ¿verdad?, que se deben de llenar en el mismo. Acá la segunda etapa es el traslado del proyecto al patrono. Los trabajadores suscribieron, elaboraron su proyecto de pacto y la siguiente etapa es el traslado del proyecto al patrono para su discusión. Vamos a ver cómo se hace ese traslado. Según el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 221-94, todo proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo debe presentarse a la Inspección General de Trabajo cuando la empresa o centro de trabajo esté ubicado en el departamento de Guatemala y en el interior de la República a la autoridad administrativa más próxima de materia de trabajo. Ese proyecto debe reunir los siguientes requisitos. Además del proyecto de pacto que se va a remitir, se debe remitir una solicitud a la Inspección General de Trabajo. Esa solicitud debe señalar lugar para recibir notificaciones y además se deben adjuntar certificación extendida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo, donde conste que el sindicato está debidamente inscrito y con la denominación legal que le corresponde. Además, certificación extendida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo,
donde conste que los solicitantes son miembros del comité ejecutivo del sindicato de que se trate. Cuando la solicitud sea presentada por el patrono, debe acompañarse de documentos que acrediten la representación legal que le corresponda y las facultades para negociar, aprobar y suscribir al referéndum o, en definitiva, el proyecto de pacto. Además se debe acompañar certificación del acta, por medio de la cual la Asamblea General del Sindicato acordó con las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros autorizar a los miembros del comité ejecutivo para celebrar, aprobar o suscribir al referéndum o, en definitiva, el proyecto de pacto. Y además, en esa solicitud se debe acompañar el proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo a negociar con 2 copias. Al haberse recibido la solicitud y haberse acompañado toda la documentación, la Inspección General de Trabajo o la autoridad administrativa de trabajo que haya recibido la solicitud y el proyecto, en un plazo de 48 horas debe de remitir a la otra parte el proyecto de pacto para su consideración, ya sea a través de oficio. Además, debe remitir a la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo copia de lo actuado en plazo de 24 horas, si se trata en el Departamento de Guatemala, y en el mismo plazo más un día de la distancia, por la razón de la distancia, cuando la dependencia tenga su sede en el interior de la República. ¿Cuál es el objetivo de remitir este proyecto y toda esa documentación al Ministerio de Trabajo? El objetivo es de que sea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social quien haga la remisión de la solicitud de negociación del pacto a la otra parte, ya sea el patrono, ¿verdad? En el caso que sean los trabajadores los que tomaron la iniciativa de negociar el pacto. Al cumplirse esta etapa, tienen 30 días para que se dé la negociación en la vía directa del pacto o el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Extrajudicialmente, con solo la intervención de los interesados, en el caso de que haya negativa del patrono o que no hayan llegado a un acuerdo, pues será necesario acudir a la vía judicial. Les decía que supongamos en este caso de que los interesados suscribieron el pacto, la vía voluntaria, la vía extrajudicial, ¿verdad? Entonces, en el momento de suscribir, de firmar ese pacto, se debe hacer en 3 ejemplares. Si no se hace de esta manera, incurre en nulidad del mismo. Según el artículo 52 y 53 del Código de Trabajo, se debe de cuando se hizo la remisión de la solicitud y toda la documentación al Ministerio de Trabajo, ellos debieron de haber extendido una constancia de recepción. Se suscribió el pacto colectivo de condiciones de trabajo en 3 ejemplares de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo en el artículo 52 y 53. La siguiente etapa, después de suscrito, consiste en enviar un ejemplar de dicho contrato al Ministerio de Trabajo, Previsión Social. Ellos deben de extender una constancia de recepción del mismo para que conste, ¿verdad? Y que se hizo la remisión correspondiente y no se vaya a incurrir en nulidad o que alegue una de las partes que no existe el mismo. ¿Para qué se hace el envío del ejemplar al Ministerio de Trabajo? Acá se inicia con la etapa de homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. El Ministerio de Trabajo, al recibir ese ejemplar, va a hacer la aprobación del mismo, va a homologarlo, pero debe de revisar, de analizar el referido pacto para determinar si en el mismo se cumplieron los requisitos y formalidades que establece la ley laboral.
Y para comprobar también si no se están tergiversando, si no se están violentando las garantías y derechos mínimos que en materia laboral establece la Constitución, Código de Trabajo y las demás leyes y reglamentos en materia laboral, así como en los convenios y tratados internacionales en materia laboral. Si se cumple con todos esos requisitos, si se están mejorando las condiciones de los trabajadores, si no se están tergiversando o minimizando sus derechos, entonces se da la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es decir, se da la homologación de dicho pacto. Y se da el inicio de la vigencia del mismo. La vigencia puede ser de 1 a 3 años, pero se va a establecer en el mismo pacto. Vigencia mínima de 1 año, vigencia máxima de 3 años en el caso de el pacto de empresa. Y si se trata de un pacto de industria por región determinada, el plazo de duración mínimo es de 1 año y el plazo de duración o vigencia máximo sería de 5 años. Al cumplirse ese plazo de vigencia, se da una etapa que se le llama denuncia, que debe realizarse con 1 mes de anticipación, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, luego del envío del ejemplar del pacto al Ministerio de Trabajo, luego de la homologación del mismo, entra en vigencia dicho pacto. En caso de que no se cumpla, alguna de las partes no cumpla con lo acordado en dicho pacto, entonces hay mecanismos a través de los cuales se puede reclamar a la parte que no cumpla con el mismo para que cumpla con lo acordado. Estos mecanismos pueden ser reclamo en la vía del juicio ordinario laboral o también reclamar en juicio ordinario laboral el concepto de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento. También las partes tienen el derecho de, en el caso de los trabajadores, declararse en huelga sin agotar los procedimientos de conciliación porque se dio un incumplimiento por parte del patrono o sindicato de patronos de cumplir con lo acordado en dicho pacto. ¿Qué es lo que debe contener el pacto colectivo de condiciones de trabajo? Las profesiones, oficios, actividades, lugares de trabajo que comprenda o que vaya a afectar el mismo. La duración del pacto, el día en que debe comenzar a regir. El plazo es de vigencia, recordamos, en el caso de pactos de empresa, no menor de 1 año ni mayor de 3 años, pero en el mismo pacto se debe de establecer. En caso de pacto de industria, no menor de 1 año ni mayor de 5 años. Este pacto se entenderá prorrogado automáticamente por un periodo igual al establecido en el pacto si no se denuncia por lo menos con 1 mes de anticipación. Además, debe contener las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos. Y algo importante, aunque se consigne en el pacto una cláusula donde el patrono se obliga a no admitir trabajadores, a no admitir como trabajadores aquellos que no estén sindicalizados, aunque se pacte esto, se entiende que no es válida esa cláusula. ¿Por qué? Hay libertad de contratación, ¿verdad? No se puede limitar al patrono para que contrate únicamente a aquellos que estén sindicalizados. Y además, ¿por qué? El derecho de sindicalizarse, como lo acabo de mencionar, es un derecho. Los trabajadores pueden sindicalizarse o no. Es un derecho, no es una obligación, por lo tanto, no se puede limitar o condicionar su contratación como trabajadores al hecho de que esté o no esté sindicalizados. Entonces, por eso es nula o inválida esa cláusula si se llegara a pactar en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Además, el pacto debe contener o indicarse el lugar y fecha de celebración del pacto y debe de contener las firmas de las partes o de los representantes de estas.
Fundamento de estos requisitos, artículo 53 del Código de Trabajo. Hagan su anotación en dicho artículo, por favor. Vamos a continuar con esto. Una de las etapas que les mencionaba anteriormente es la homologación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, y otra de las etapas que mencionaba es la denuncia del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Es importante que conozcamos estos temas. Están regulados en el Acuerdo Gubernativo 221-94 de la Presidencia de la República. Ustedes pueden descargar de internet este reglamento. Es importante que lo tengan, ¿verdad?, para fines de estudio y posteriormente para su ejercicio profesional. ¿Qué es la homologación? Se ha estado mencionando ese término, pero ¿qué es? Es la verificación de los documentos, de los hechos o cualidades. En materia laboral, la homologación es el proceso a través del cual una autoridad administrativa o judicial reconoce y otorga un certificado de la validez y cumplimiento de normas, especificaciones y características de una serie de documentos, objetos o hechos que han sido equiparados, legitimados y aprobados. Es decir, que a través de la homologación, en este caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social va a certificar la validez del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y va a dar fe de que se cumplieron en el mismo las normas contenidas en la Constitución, Código de Trabajo, reglamentos, pactos, convenios internacionales de trabajo en materia laboral. Dándole, por lo tanto, legitimidad y aprobación al mismo. La homologación es, por lo tanto, un reconocimiento oficial que se le da, en este caso, al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Brinda certeza de que lo que ha sido homologado cumple las especificaciones establecidas en la ley. Y en el caso del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que se han cumplido con los requisitos establecidos en la ley. ¿Cómo se da el trámite de homologación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo? Está regulado del artículo 3 al 11 del Acuerdo Gubernativo 221-94. En el departamento de Guatemala, la homologación se va a hacer ante la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor. Se va a presentar el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo ya suscrito entre las partes. En el caso del departamento de en el departamento de Guatemala, ante la sección de información, registro o archivo de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo. Suscrito ese pacto, en el caso de que se haya firmado en el interior de la República, en cualquiera de los otros departamentos que no sean Guatemala, se va a presentar ese pacto ya suscrito ante la autoridad administrativa de trabajo más próxima para que se verifique que se han cumplido con los requisitos legales y se dé la homologación. Un plazo de 24 horas más el término de la distancia. En ese caso, si se presentó en el interior de la República, tienen 24 horas más el término de la distancia para remitir el expediente a la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor. La siguiente etapa después de la presentación, en el proceso de homologación, es la verificación que en la solicitud se hayan cumplido los requisitos legales. Esa solicitud de homologación debe señalar lugar para recibir notificaciones y se debe de adjuntar los siguientes documentos: certificación o su equivalente que acredite que se designaron los miembros de la comisión por parte empleadora que negoció o suscribió el pacto y las facultades que les otorgaron.
documento que acredite la representación legal de la parte empleadora en su caso, certificación del acta de asamblea general donde se designaron los miembros de la comisión por parte de los sindicatos que negoció y suscribió el pacto, las facultades que le fueron otorgadas. Certificación extendida por el Departamento de Registro de la Dirección General de Trabajo, donde conste que el sindicato está debidamente inscrito con la denominación legal que le corresponde. Además, certificación expedida por el Departamento de Registro Laboral, en donde conste que los miembros de la comisión que negoció y suscribió el pacto por parte del sindicato son miembros del comité ejecutivo y están debidamente inscritos. Además, se debe acompañar un ejemplar del pacto colectivo de condiciones de trabajo firmado en todos sus folios por los integrantes de las comisiones que negociaron y suscribieron el mismo. Si la solicitud no reúne los requisitos legales y los documentos no están completos, la dependencia receptora no va a recibir el mismo y no le va a dar trámite. En el caso de que se cumplan con todos los requisitos, se da la remisión del expediente según el artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 221-94. Se remite el expediente por parte de la Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor remite el expediente, incluyendo el pacto colectivo de condiciones de trabajo, al Consejo Técnico del Ministerio de Trabajo en un plazo de 48 horas contados a partir de la recepción del mismo. Si los documentos, en este caso, reúnen los requisitos, se procede al estudio del expediente por parte del Consejo Técnico en un plazo que no puede exceder de 5 días, según el artículo 5 del Acuerdo 221-94. El Consejo Técnico va a verificar que el expediente reúna los requisitos legales, que el pacto contenga o que sea ajustado a ley. En el caso de que los documentos no reúnan los requisitos legales o que las disposiciones del pacto violenten las normas laborales, el Consejo Técnico fijará a las partes un plazo de 10 días para que se ajusten a la ley, para que corrijan las deficiencias del pacto o de los documentos adjuntos. Transcurrido ese plazo de 10 días, sin que las partes se pronuncien sobre las observaciones que les formuló el Consejo Técnico, o en caso de que no las acepten, el Consejo Técnico, dentro de un plazo de 48 horas, rinde un informe en el sentido de homologar el pacto, haciendo reserva de aquellas estipulaciones que no se ajusten a ley. Entonces se da homologación bajo reserva. Y en caso de que cumplan los requisitos, entonces se da una homologación total. El dictamen de homologación lo debe emitir dentro de un plazo de 5 días. Si los documentos presentados reúnen los requisitos legales, el pacto se encuentra ajustado a ley, el Consejo Técnico devuelve el expediente a la Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor lo envía para su consideración y firma al Ministerio de Trabajo, al despacho ministerial, quien es el encargado de hacer la homologación final. Para esto, la Oficialía Mayor les va a remitir la resolución, un proyecto de resolución de homologación en el plazo de 72 horas, según artículos 6 y 7 del Acuerdo 221-94. Firmada la resolución por el despacho ministerial y refrendada por el oficial mayor, se traslada el expediente inmediatamente a la sección de información, registro y archivo para que se notifique a las partes en los lugares que ellos señalaron para ese efecto. Esa notificación se debe hacer en un plazo de 24 horas de recibido el expediente. Practicadas las notificaciones, la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor, en plazo de 24 horas, debe remitir copia de la resolución que homologa el pacto al Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo para que se inscriba y se archive el mismo. El Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo, al recibir la resolución,
debe hacer la inscripción del mismo dentro del plazo de 48 horas de haber recibido la resolución. Fundamento de esto, artículos 8, 9 y 10 del Acuerdo Gubernativo 221-94 de la Presidencia. Y acá está un flujograma del trámite general, ¿verdad?, de la homologación del pacto colectivo. La otra de los temas que le mencionaba es la denuncia del pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Qué es la denuncia del pacto? Es la notificación que cualquiera de las partes que suscribió el pacto colectivo de condiciones de trabajo hace a la otra parte o debe de hacer con un mes de anticipación al vencimiento de la vigencia de dicho pacto. Tiene el objetivo esto, dejar a las partes en libertad de negociar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si no hacen la denuncia con un mes de anticipación, entonces la consecuencia es que el pacto colectivo de condiciones de trabajo se va a prorrogar de manera automática por un periodo de vigencia igual al establecido en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por lo menos con un mes de anticipación al vencimiento del pacto, cualquiera de las partes lo puede denunciar a efecto de que este no se prorrogue automáticamente por un periodo igual y que deje a las partes tengan libertad por haberse denunciado de negociar un nuevo pacto y obtener mejores condiciones. Copia de la denuncia debe enviarse al Ministerio de Trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación a la otra parte, más el término de distancia. Fundamento, artículo 53 del Código de Trabajo. Efecto de la denuncia: no implica la terminación ni disminución de los beneficios que contenían el pacto colectivo de condiciones de trabajo, sino que su único efecto es que deja en libertad a las partes para que puedan negociar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo y a través de esa negociación obtener mejores condiciones a las que ya contenía el pacto que está por vencer. Fundamento, artículo 53 del Código de Trabajo. Trámite de la denuncia del pacto. Se debe denunciar con un mes de anticipación a la fecha del vencimiento de su vigencia, según artículo 53 del Código de Trabajo. La parte interesada, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su formulación, hará llegar copia de la denuncia a la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor en el Departamento de Guatemala y en el interior de la República a la autoridad de trabajo más cercana. Si se hace el envío en el interior de la República, la dependencia que reciba esa copia de la denuncia debe remitirla dentro de las 24 horas hábiles siguientes, más un día por razón de la distancia, a la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor. En caso de que una de las partes se negare a recibir la denuncia del pacto colectivo de condiciones de trabajo y la parte afectada así lo exprese ante la Inspección General de Trabajo o ante la autoridad administrativa de trabajo más cercana, la dependencia que reciba la documentación la hará llegar a la otra parte de manera inmediata y remitirá copia de la misma a la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor en plazo de 24 horas hábiles, más el plazo de un día por razón de la distancia. Fundamentos: artículo 53 del Código de Trabajo, artículo 12 y artículo 13 del Acuerdo Gubernativo 221-94. Ventajas de los pactos colectivos: mejoramiento de las condiciones de trabajo para los trabajadores, imperio del principio de igualdad, a igual trabajo, igual salario. Otra ventaja: permite la creación y organización de servicios sociales a favor de los trabajadores. A través de esos pactos se logra la creación de escuelas, enfermerías, campos de deporte, etc. Ventajas para los patronos: la paz de la empresa durante el plazo de vigencia del pacto,
porque durante ese plazo de vigencia los trabajadores no pueden reclamar nuevas reivindicaciones hasta que concluya el plazo de vigencia de dicho pacto. El principio de igualdad de condiciones favorece a los empresarios porque prevé o establece límites determinados por las mismas condiciones de igualdad dentro de la relación de trabajo que deben observarse y porque ningún trabajador, después de celebrado ese pacto, puede exigir mejores condiciones que las ya establecidas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo mientras dure la vigencia de ese pacto. El pacto obligatorio o contra ley ayuda a evitar competencia desleal. Por eso es una ventaja para los patronos, porque uniforma las condiciones de trabajo de una rama de la industria y obliga a los empresarios a mejorar sus productos y sus servicios para triunfar en el mercado y no basar su mejora dentro del mercado por la competencia por distintos salarios. Convenios 154 de la OIT regula el tema de la negociación colectiva y les indicaba al inicio que a través de la negociación colectiva se logra la suscripción de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Que el patrono, según nuestra legislación, no puede negarse a negociar con los trabajadores la suscripción de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Artículo 2 del convenio 154 OIT. La expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra parte, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores, sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Es a través de la negociación, por lo tanto, que se logra la obtención de normas de carácter colectivo. Tal es el caso de el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y la institución del contrato colectivo de trabajo que tratábamos en la conferencia pasada. Ya para terminar, las preguntas de estudio son las mismas 5 preguntas que aparecen en el video de 15 minutos. Por cuestión de tiempo ya no les voy a dar lectura, ¿verdad? Ya me pasé unos minutos del tiempo asignado para el curso. Les agradezco la atención prestada a esta conferencia. Hasta la próxima conferencia. Bendiciones a todos.